Bueno, buenas tardes a toda la gente que se sumó. Ya somos casi, antes éramos 31, así que espero que no haya desertado nadie. Vamos a empezar a ver, ahora voy a compartir pantalla. Hoy vamos a ver sistemas de alma llena plano. No sé si lo están viendo. Sí, sí, se ve. Bueno, están viendo toda la pantalla ustedes, ¿no? Sí, Juanca. Como yo les decía, esta parte es muy importante para la segunda parte de la materia. Bueno, valga la redundancia, parte. Antes estática y resistencia a materiales era una sola materia que se separó en dos, que son estabilidad 1 y 2, y de la parte de estabilidad 1, los temas, más allá de que todos los temas son importantes, tanto momentos de inercia, baricentros, como sistemas de alma llena, planos y espaciales son temas fundamentales. Si ustedes ven ahí abajo en la presentación, hay una dirección, un link para ver la clase grabada, que lo hicimos el año pasado cuando no teníamos clases virtuales, así que simplemente nos teníamos que manejar así, grabando las clases. Pero bueno, ya que tenemos este link, aprovechamos y podemos ver todo lo que dijimos. Ahora digamos, vamos a presentar la clase, pero es importante que a ustedes les quede grabada, no solamente el PowerPoint que les paso después. Así que después léanla, y son 3 clases de sistemas de alma llena. Vamos a ver una primera parte hoy, donde vamos a ver una definición, o sea, una resolución por definición, y la clase que viene vamos a ver otro método de resolución, y por último nos va a quedar, esto estoy hablando de alma llena plana, en el plano, y después nos va a quedar en el espacio una última clase. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Se ve bien la imagen? Sí, profe. Sí, sí. La estoy viendo medio cortada acá, pero bueno, creo que es la forma de presentar. Bueno, nosotros habíamos visto, ustedes vieron la clase anterior con Miguel, lo que era un reticulado, que habíamos, bueno, eran barras ensambladas, vinculadas de manera tal que todas las tensiones internas, porque estamos hablando de tensiones internas cuando estamos cortando dentro de la estructura, son directamente tensiones normales de tracción y compresión. Para eso se dimensionaban los reticulados. ¿Se acuerdan que habíamos arrancado cuando vimos cadenas, que la primera cadena cinemática cerrada era un triángulo? Bueno, y a partir de ahí entonces después empezamos a hablar de barras. Y bueno, cuando estaban sometidas, el reticulado es una forma de las estructuras, para cuando hay que cubrir luces importantes, alivianarlas. Entonces por eso se hace a través de barras que solo están sometidas a tensiones normales, ya sea de tracción o de compresión. Después vamos a ver que cuando son de compresión hay que tener cuidado con el tema del pandeo, o sea, cuando dimensionemos en estabilidad 2. Pero bueno, las flexiones estas son más importantes que las de flexión y corte. Yo ahora voy a explicar un poco más esto para que no se vea en el aire, pero sí habíamos dicho que cuando tenemos una viga, para optimizar su eficiencia estructural, le cortamos una parte, le quitamos una parte de material. ¿Y por qué ahí estoy remarcando en rojo, resaltando en rojo de la zona central? Porque ahí las tensiones por flexión son mínimas y las máximas tensiones van a ser en los extremos. Entonces, una de las formas, ven, ahí si ustedes ven una viga, que nosotros, no sé si todavía hemos visto, ¿me ven el mouse? ¿Ven el mouse mío ahí? Sí, se ve, profe. Se ve. Lo estoy viendo en una pantalla más grande, por eso no lo veo. Pero bueno, ustedes alcanzan a ver que acá yo tengo o sea, si imaginan la viga esta solicitada, fíjense que esto sería un momento flector
en este horario, en este sentido horario. Entonces, si yo ese momento flector lo aplico sobre esta viga, fíjense que las fibras estas de arriba estarían comprimidas y las de abajo traccionadas, ¿se dan cuenta? Y si ustedes ven el perfil donde estoy representando esta sección, fíjense que las fibras estas de arriba son las que más compresión sufrirían, y las de abajo las que más tracción sufrirían, y esta parte estaría sin nada. Ven que acá no le pasa nada, que esa parte no se movió, que es lo que se llama eje neutro. Después vamos a ver en estabilidad 2. Pero por lo pronto lo estamos presentando ahora porque no es que depende de una materia u otra específicamente como se ve, si bien está así en los programas. Bueno, es importante ya que sepamos que este es un eje neutro, que estas fibras están sometidas a compresión y estas a tracción, y si ustedes van viendo lo que yo les decía, este sería el volumen de tensiones, donde ven que si yo les digo, bueno, a ver, tengo acá viendo desde este plano, en este plano, ¿se entiende? Si yo hago una distribución de tensiones, ven que es triangular y las máximas son en los extremos y 0 en el centro, y acá, bueno, es la parte de tracción, como que esta flecha o esta fuerza estaría representando este volumen de tensiones en el baricentro de ese volumen, que va a ser el 2/3 de la altura del triángulo. ¿Se va entendiendo? Bueno, cuando nosotros dimensionamos entonces una viga así, de una manera reticulada, ¿qué es lo que yo le decía? Se saca parte del material central, porque ahí las tensiones por flexión son pequeñas, pero hay que resistir las tensiones normales de tracción y de compresión. Por eso era un poco el funcionamiento del reticulado. Donde, por ejemplo, si acá remueven ese material rojo, es el que por ahí estaría solicitado menos a esas tensiones que yo les estoy mostrando ahí. Bueno, eso es una de las formas de entender por qué a veces se hace reticulado para aliviar estructura, y pueden ser reticulados cuando son todos, como vinimos viendo en la clase anterior, esta estructura de acá abajo, donde son todos cordón superior, inferior, y las barras más o menos de la misma dimensión, y acá estas vías que se llaman de celosía, si ustedes ven acá el perfil, fíjense que son, más allá que de las denominaciones, para que simplemente presentar y que la conozcan, esto sería, los cordones inferior y superior son un poquito de mayor espesor, lo ven como acá, como si fueran dos perfiles. Y hablando de eso, un sistema de almacena entonces puede estar constituido por una sección rectangular, circular, digamos que es o un perfil en este caso, pero ¿qué es lo más importante? Que el alma ahora es maciza y no es hueca como cuando hablábamos del reticulado. Y ustedes, cuando vieron reticulado, vieron que una de las formas estamos hablando de lo que le está pasando a la estructura dentro, porque ustedes cuando planteaban el reticulado se acuerdan que eran sistemas que partían de un triángulo, se le iban agregando pares de barras, y cuando lo resolvían, no sé si ya empezaron con el trabajo práctico, pero siempre estaban sustentados por un apoyo doble y no fijo, con lo cual tenían 3 reacciones de vínculo, que con el sistema de fuerzas no concurrentes en el plano, las ecuaciones que nos permite 3 ecuaciones lo podían resolver, lo de afuera. Pero lo que pasa adentro, ya Miguel les explicó en la clase anterior, pueden resolverse de distintas formas. Con el método de los nudos, bueno, hay métodos de las secciones que se llaman, que nosotros lo vimos, que es cuando cortamos una sección y lo podemos resolver por Fuhrman y Ritter, que son los 3 métodos que hemos visto, más allá que después hay otro tipo de métodos que se van resolviendo incluso por computación, pero bueno, estamos en la cátedra exigiendo solamente esas 3 formas, ¿no? Método de los nudos, métodos de Ritter o de Kuhlmann. Eso estoy hablando como para resolver lo que le pasa adentro a una estructura reticulada. Y en la clase de hoy lo que vamos a saber es qué le pasa adentro a una estructura maciza ahora. Entonces, ustedes en la estructura reticulada, ¿qué hacían? Transmitían los esfuerzos de una parte a otra de la estructura a través de las barras. Que vieron que Ritter y Kuhlmann, ¿qué hacían? Explicitaban 3 barras y de ahí les quedaban incógnitas y resolvían lo que le pasaba a una parte de la estructura si cortaba la otra parte, que eso era la forma de ver cómo
cómo resolver la estructura, digamos, internamente. ¿Me van siguiendo hasta ahí el análisis? Sí, sí. Bárbaro. Por eso digo, es importante ir haciendo la práctica, porque ustedes entonces iban viendo lo que va pasando con las estructuras. Y ahora, cuando estamos hablando de alma maciza, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo vamos a resolver lo que le pasa internamente, punto a punto, y cómo se van transmitiendo esos esfuerzos internos, que por eso vamos a ver después que se llaman, lo que vamos a realizar son diagramas de esfuerzos internos o característicos de la estructura. Y como toda estructura, si ustedes están viendo esta pieza, o esta doble T que tenemos acá, esto sería un perfil, ¿qué es lo que podemos considerar acá? Tengo un plano de simetría, estas piezas son simétricas, entonces yo digo, si yo me baso en una estructura plana, o sea, más allá que tengan volumen, yo puedo trabajar sobre este plano de simetría, que la mayoría de las estructuras es, bueno, en el caso que lo permita, ¿no?, la estructura, y puedo resolver lo que pasa en ese plano, para ir viendo. Después lo complejizaremos en el espacio, pero para empezar a ver un análisis, nosotros tenemos una estructura que consideramos la parte que sea simétrica, vamos a considerar que está isostáticamente sustentada como si fuera una chapa. Y la estamos considerando entonces como si solamente esta estructura, en vez de ser volumétrica, fuera una chapa, que sería lo que, como si aisláramos el plano medio de la estructura. En este caso se ve también, es como si sacamos toda esa parte de la estructura. Entonces vamos a considerar que va a tener cargas actuantes y que va a tener, en ese mismo plano, va a tener las reacciones. Bueno, recién estábamos entonces explicando qué pasaba cuando teníamos el reticulado. ¿Qué decíamos? Vimos que si yo, por ejemplo, más allá que ahí se ven todas las fuercitas ya resuelto, y lo que yo les decía, supongamos que este es un apoyo simple y este es un apoyo doble, acá tenemos las dos reacciones ya calculadas, tenemos acá esta del otro apoyo simple, y estas son las cargas, que están en los nudos siempre, las cargas, ¿ven? Y una vez que lo resolvemos, estas son cargas externas, esta también, esta puede serlo, pero cuando lo resolvemos, en este caso, ven que acá tengo como si fuera el método de los nudos, ¿qué vamos planteando? Sistema de fuerzas concurrente en cada nudo y se tiene que ir resolviendo. Es decir, yo acá, por ejemplo, por el sistema de fuerzas no concurrentes, hago un repasito para los que todavía no iniciaron la práctica. Yo resuelvo estas dos, y despejo también esta reacción, y ya al tener estas dos, hago un sistema de fuerzas concurrentes acá, tengo la geometría de la pieza, con lo cual voy a tener solamente incógnita las intensidades de estas dos fuerzas, porque dijimos que son de tracción o de compresión. Entonces, la fuerza va a estar en esta dirección, la fuerza va a estar en esta dirección. Al conocer la geometría, sé cuál es esa dirección, me va a faltar solamente conseguir el valor de las intensidades. ¿Se acuerdan que en la primera clase del año, cuando Seba les dijo cómo se podían descomponer las fuerzas, cuando teníamos una situación de dos fuerzas y tenían las dos direcciones, solamente tenía dos incógnitas que eran las intensidades? ¿Se acuerdan de eso? En la primera clase. Bueno, Sí. Bueno, entonces esto es lo que estaría pasando acá. Al tener la geometría, tengo las direcciones. Me faltan las intensidades, con lo cual voy a tener, con sistema de fuerzas concurrentes plano, una ecuación de proyección en X, una horizontal y una proyección vertical, resuelvo esos dos. Y así lo voy resolviendo, esto lo vieron con Miguel. Vengo acá y ya este es dato, entonces me quedan estas dos, esta es la fuerza aplicada, y vengo para acá y ya este es dato porque lo resolví recién, este lo voy a resolver, y me quedan siempre dos. Bueno, esa es una de las formas de resolver así, maratónicamente, con el método de los nudos. ¿Cómo lo simplificamos? Y bueno, método de las secciones, cortamos acá tres secciones, perdón, tres barras, digo, y al cortar tres barras, yo sé que si le saco esta parte de la estructura, estas tres barras van a tener una reacción de la parte que estaba en la estructura para que siga estando en equilibrio. Yo saqué esto, la estructura perdería el equilibrio, salvo que le ponga las fuerzas que van a estar en estas direcciones, en estas tres direcciones, ya conocemos siempre la geometría, y voy a tener las tres fuerzas que a mí me van a permitir decir, reemplacé toda esta parte de la estructura por esas tres fuerzas, que van a ser no concurrentes, pero que lo voy a poder resolver mucho más rápidamente por el método de Ritter o el método de Kuhlmann. El primero es gráfico numérico y el segundo gráfico.
Quedó claro eso que estuvieron viendo hasta la clase anterior, ¿no? ¿Me siguieron el análisis hasta ahí? Es decir, yo corto esta estructura, la corto acá en una parte, toda esta parte que saqué, que me permitía que la estructura estuviera en equilibrio, ahora ya pierde el equilibrio, entonces tengo que poner, evidenciar esta fuerza y esta fuerza, que van a estar en cada una en una barra, para decir cuánto vale para que la estructura siga teniendo el equilibrio. ¿Se entiende? Hola. Sí, sí, es lo que vimos con Miguel, la clase pasada, un momento. Bueno, ¿por qué insisto con esto? Porque ahora, si yo les digo que no tengo más un reticulado, sino que tengo una estructura así, donde es de alma llena, porque está completa, el alma es maciza, como decía, esa transmisión, en vez de a través de 3 barras, se va a ir haciendo punto a punto, en toda la sección. ¿Se entendió? Y yo voy a tener entonces que determinar en toda esta sección, o en esta sección, depende cuál aísle, la otra parte de la estructura qué reacción me hacía, para que, por principio de acción y reacción, que van a ser todas opuestas, iguales y opuestas, cada una de estas fuercitas punto a punto, si yo tengo una resultante de este lado de todo el sistema, me va a permitir que el sistema siga estando en equilibrio, reemplazando toda esta parte de la estructura por la resultante que le ejercería esa parte que saqué. ¿Se entiende? Algo como si fuera una fuerza distribuida, ¿lo pensás? O algo así. Claro, porque no es como si fuera, es como que es una estructura que si yo, suponete que vos imaginate una fuerza así, digamos una estructura con un área irregular como está acá, está unida y yo la corto al medio, cada parte que le saqué estaba, imagínatela así punto a punto, estaba unida. Entonces, si yo le saqué, cada una de esas flechitas van a tener del otro lado el punto que le saqué. O sea, la flecha opuesta igual, la intensidad. Como si fuera una cuestión interpretémoslo como fuerzas moleculares que las separamos, entonces ahí se manifestaran. ¿Se entiende? Atómicas serían en vez de cada molécula. ¿Se entiende lo que digo? Cada punto yo corto la estructura y cada uno de estos puntos va a tener del otro lado una fuerza. Si este punto, suponen, ven donde tengo el mouse, les va a dar esta fuerza que del otro lado, al retirarla, yo voy a tener una igual y opuesta. ¿Se ve? Y todas estas distribuidas, sí las puedo, o sea, yo corto toda esta parte o toda esta parte y la puedo asemejar con una resultante que me ejercería esa fuerza para que el sistema siga estando en equilibrio. Esa parte de la estructura que yo retiro significaría como si digo, bueno, la reemplazo toda por una fuerza para que el sistema siga permaneciendo en equilibrio. Porque ahí está cortado, pero esto era un sistema, era un cuerpo. ¿Me expliqué hasta ahí? Sí, sí, se entiende. Sí, sí, profe. Bueno, entonces ahora analizamos una estructura que está isostáticamente sustentada, con fuerzas activas y reactivas, en equilibrio. No importa la sustentación que tengan, que sea isostática o que sea hiperestática, y si ven tienen 4 vínculos, no importa, porque después veremos que si es hiperestático se puede resolver igual, pero no importa, está en equilibrio. Si yo a esa estructura le corto, hay una parte en la sección MN que coloría en naranja, ustedes pueden ver que la divido en 2. Y lo que les decía recién, si yo retiro la parte 1 o la 2, tengo que poner algo que me manifieste lo que me estaba ejerciendo sobre la otra parte, esa parte que saqué. A ver si me entienden. Lo cual va a ser, si ven el dibujito, una resistencia izquierda o derecha. Si yo corto la parte 2 y la retiro, le tengo que poner la resultante derecha. Si corto y retiro la parte 1, le tengo que poner la resultante izquierda para que el sistema permanezca en equilibrio. ¿Se entiende? Y esa resultante izquierda o derecha la conformaban todas las fuerzas chiquititas estas que yo le decía punto a punto. Nada más que las uno todas, como me decía alguien recién, que yo, chicos, disculpen que no les estoy viendo la cara porque estoy mirando la imagen, pero no sé quién me dijo, pero sí, es la representatividad de todas las fuercitas esas distribuidas punto a punto en una resultante de esa, si quieren, área distribuida de fuerzas. ¿Me explico? Está en cualquier lado porque es irregular la figura, entonces la puse ahí por ponerla. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo importante de esta clase de hoy? Antes nosotros directamente con una de las barras decíamos, bueno, la fuerza está sometida a una tensión que pasa por ahí de tracción o de compresión.
Ahora yo estoy diciendo, saco esta parte y voy a obtener esta estructura con esta resultante derecha. Y paso a tener ese esquema de estructura. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque quiero saber qué le pasa justamente en toda esta sección a la estructura. ¿Se ve? Si yo corto acá, esta resultante izquierda y esta derecha van a ser distintas, pero también van a ser iguales y opuestas entre sí, y me van a determinar lo que me va a estar pasando en esta sección de la estructura. Y si corto acá, va a ser lo mismo. Siempre voy a tener una resultante de un lado, para que el sistema siga permaneciendo en equilibrio, o la resultante del otro, si retiro esta parte grande, para que el sistema siga estando en equilibrio, y mediante esas resultantes yo voy a poder saber qué le está pasando en esta parte, en esta sección de la estructura. ¿Se entiende lo que digo? ¿Le puedo hacer una Bien. pregunta? Sí. La resultante sería de las fuerzas esas internas que salen cuando lo cortás y de la S y de la RA también. O sea, incluye todas, o Sí, solamente sí, las sí. internas. No. Vuelvo entonces. Cuando yo empecé explicando lo de reticulados, viste que lo primero que dije es resuelvo con el sistema de fuerzas no concurrentes en el plano, resuelvo las reacciones. Claro, Entonces ya S1 y S2, que son, como me decís, son fuerzas que están solicitando la estructura, por eso le pusimos S, y RA y RB sí, son reacciones que yo tengo en la estructura. Entonces, con todas esas reacciones y esas fuerzas, yo tengo todo un sistema que está en equilibrio. Esas reacciones sí, justamente las resolví para que estén equilibrando las fuerzas que solicitan, las fuerzas claro. habilitantes. ¿Se entiende? Sí, Entonces, yo calculo primero eso, que es todo lo externo, y listo, les digo, listo, tengo el sistema en equilibrio. Si yo tengo el sistema en equilibrio, ¿qué es lo que habíamos dicho en cable? Cada punto está en equilibrio, ¿se acuerdan? Cuando pensamos en cables. En reticulado, si yo corto el sistema, ¿por qué cómo lo hago para evidenciar después esas tensiones que pasan de barra a barra? Porque sé que está en equilibrio en el sistema, entonces retiro una parte y tengo que justamente calcular cuál era el efecto que me estaba haciendo esa parte sobre el resto de la estructura que dejé. Y son fuerzas que en el reticulado eran fuerzas sobre las barras, y acá, como yo estoy retirando una parte en cualquier sección, cada uno de esos puntos que forman la sección, que ya ahora es maciza, uno de esos puntos hace un esfuerzo sobre la otra parte que me quedó de la estructura, y lo estoy evidenciando, pero de la estructura para que siga permaneciendo en equilibrio, y ese equilibrio surgió justamente calcular las reacciones. ¿Se ve? ahora sí, gracias. No, por nada. Bueno, pero perfecto, ahora me meto esas preguntas en el camino porque yo por ahí creo que lo expliqué bien y capaz que no se entendió. Pero aparte la pregunta de cualquiera de ustedes sirve también como para muchos que a mí mismo me pasaba en la facultad, que a veces uno queda una duda y no es el problema de que uno tiene la duda, sino que por ahí el profesor no la expuso adecuadamente, entonces cuando pregunta a otro lo mismo dice, bueno, es porque a mí también me había parecido que no estaba bien claro. Así que les pido, es una ayuda para mí que me pregunten y sobre todo para no sentirme tan solo en la clase cuando no hablan. Entonces, si eso quedó claro, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Por qué quiero primero sacar las reacciones y evidenciar cuánto vale RA y cuánto vale RB en función de estas solicitaciones y la forma de la estructura? Porque yo con eso voy a decir, bueno, todo esto está en equilibrio y estoy hablando todo de si quieren, un equilibrio de sistema de fuerzas externas y reacciones. Pero quiero saber lo que le pasa dentro de la estructura. ¿Vieron cuando yo les decía lo de la cadena? Que una cosa era en el triángulo que me pidan las reacciones de vínculo, otra cosa me pidan lo que le está pasando en cada articulación de la cadena, o sea, qué le pasa dentro. Bueno, acá es lo mismo, nada más que no son ni barras ni articulaciones, directamente macizo, y quiero ver en cada punto de una sección qué le pasa. ¿Se ve lo que digo? Y este eje que está dibujado acá, simulado, es porque vamos a tratar para no hacer todo un dibujo de una masa, de una viga o de una estructura irregular, vamos a tratar siempre de trabajar en un eje para que sea más sintético posible, lo más sintético posible de plasmar en un gráfico y se pueda apreciar lo que estamos haciendo. Sigo. ¿Por qué yo le decía? Entonces corto esa parte, aíslo la 2. Y eso, si yo aislé la 2 con esta reacción de vínculo que me
estaba en la parte 2, que tiene un valor, y esta solicitación que estaba aplicada ahí, si yo lo dejo así solo, ¿el sistema está en equilibrio? No. ¿Por qué? ¿Qué me falta? La resultante izquierda que reemplaza la parte que saqué, con sus propias fuerzas activas y reactivas, ya calculadas. ¿Se entiende? ¿Se entendió eso? Sí, Sí, se sí. entiende. Sí, se entendió. Incluso es contestando un poquito con más gráfico la pregunta anterior, que esa parte queda y bueno, está hecho en función de todo lo que yo tenía. Y esa MN es la sección donde yo quiero ver qué le está pasando a cada punto y cómo la resuelvo con una resultante del lado izquierdo. Entonces, para restablecer el equilibrio, tengo que reemplazar la parte separada por esa fuerza, que es esa resultante izquierda, que me representa todo lo que saqué, donde se incorporan todas las fuerzas activas y reactivas de esa parte. Respondiendo, no sé quién fue la chica que preguntó recién. Yo pregunté, Catalina. ¿Quién? Catalina. Catalina, bueno. Te quedó claro ahí, Catalina, ¿verdad? Sí, sí, ya la entendí, gracias. Perfecto. Entonces, ¿por qué estoy yendo tan despacio? Porque esta resultante izquierda, si fuera que saco la otra parte, va a ser exactamente igual y opuesta, nada más que me va a quedar la parte 1. Pero además, esa resultante izquierda yo la voy a querer tener sobre el baricentro. Y para trasladar una fuerza al baricentro, ¿qué era lo que hacíamos antes? Es una fuerza paralelamente a sí misma. Y si yo hago, ¿cómo hago un traslado paralelo a sí mismo de esta resultante? Y aplica un momento. Aplico un sistema de fuerzas nulos acá. Si yo a un sistema en equilibrio le aplico una fuerza en esta dirección y otra fuerza en la otra dirección, que es un sistema nulo, el sistema sigue manteniendo su equilibrio. Y si yo, ese sistema nulo, que sería una fuerza en esta, más una fuerza igual y opuesta en esta dirección, paralelas a esta otra, como son iguales, yo con esta y con esta puedo decir, la junto y tengo un par, que va a ser en este sentido horario, y la fuerza me quedó trasladada al centro. ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí, Sí, sí. sí. Sí, se ve. Bien. Entonces, esta que puse en línea de puntos, ahora la trasladé al centro, pero como alguien dijo recién, colaborando, y agradezco, con un par, además, que lo conforman esta que existía antes con la que componía el sistema nulo que apliqué acá, que era de igual, intensidad y dirección, pero sentido opuesto, obviamente, a esta y a esta. Entonces, por eso, esta distancia por esta resultante izquierda me da un momento m. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, esa parte de la estructura que yo saqué me fue generando una reacción izquierda, un momento m, sobre este área, sobre esta sección. ¿Y qué es lo que me está diciendo entonces? Que yo ya puedo saber lo que le está pasando en esta parte, en esta sección de la estructura completa. Yo ya sé cuál es el movimiento. ¿Qué son M y SRI? Son esfuerzos internos ya, que está en el baricentro de la estructura. Ven que está en el G ahí, que estos son todos los G de cada sección, que es lo que yo voy a decir después. Voy a trabajar con el baricentro de cada sección y como si fuera todo un eje, simulando la estructura cuando son simétricas. Y además hay una cosita más, esta resultante izquierda yo la puedo proyectar entonces en una dirección que sea sobre la sección, o sea, paralela o digamos coincidiendo con el plano de la sección, y una que sea perpendicular, la puedo descomponer en dos, ¿se entiende? En una normal a la sección y en una contenida en la sección. Esas dos, Q y M. Así las vamos a denominar. Entonces, en el plano ya voy conociendo lo que le pasa cuando corto una parte de una estructura, en esa sección yo ya sé que voy a tener un N que se vaya a denominar esfuerzo normal o axil, un Q que se va a denominar esfuerzo de corte y un M que es un momento flector. O sea que
en cada punto de esta sección van a ser distintos, porque vieron que yo esa resultante la fui pasando hasta acá y obtuve ese momento. Si yo me hubiera parado acá, el momento hubiera sido otro y la resultante hubiera sido la misma, también descompuesta en esos dos. Pero en cada punto de la sección va a ser distinto y yo me voy a interesar en el baricentro. Y a su vez, si yo corto en esta sección, también va a ser distinto porque va a ser perpendicular a esa sección, normal, contenido en esa sección, y con un momento que va a surgir de la resultante que yo tenga de la parte que eliminé de la estructura cuando la corté. Digamos, habiéndola resuelto anteriormente con sus fuerzas activas y reactivas. ¿Se entendió todo este análisis? Ahí va, Bueno. ahí va. Entonces, esas componentes normales al plano de la sección y una contenida en el plano de la sección, que van a denominar N y Q, son los esfuerzos que yo les decía. Y bueno, volviendo al anterior, si lo hubiera cambiado, hubiera obtenido exactamente lo mismo, nada más que con la resultante a la derecha, todo invertido en cuanto a signos, a sentidos. No a signos, a sentidos. Pero hubiera sido la misma intensidad, la misma dirección, solo distintos sentidos. ¿Se ve? Sí, sí, se Sí, ve. sí, sí. Bueno, perfecto. Eso, digamos, sería todo lo teórico de hoy, y esto sería lo que entonces nos pasaría si aislamos un elemento de la sección, y vamos a empezar a trabajar con convenciones ahora. Entonces, vamos a tener tres esfuerzos, que se llaman esfuerzos característicos, como les decía, de cada sección, o esfuerzos internos de la pieza que estamos analizando. Y ahí, en una sección que nosotros cortamos, es ese valor. Si hubiéramos tenido otra sección, hubieran sido otros valores. Ahora vamos a ir viendo por qué. Entonces, son los esfuerzos que se generan en el interior de la pieza para mantener unidas las dos partes. Y ahora vamos con las definiciones. Eso, entonces, es esfuerzo normal. Se los pongo así, bien clarito, y ahora con la redacción de la definición para que les quede bien claro, porque son por ahí preguntas de parciales, estas de teoría. Entonces, el esfuerzo normal es la fuerza que aplicada en el baricentro de la sección tiene como recta de acción la normal al plano de la misma, este es el plano de la sección, y una intensidad igual a la proyección de la resultante izquierda o derecha, depende de qué parte hayamos aislado, sobre esa dirección. No es para que se lo aprendan de memoria, pero sí que ustedes al ir viendo despacito como fuimos viendo el análisis, les surge directamente explicando lo que vieron. Con respecto al corte, es también una definición similar, nada más que en vez de decir, como decíamos acá, que es un esfuerzo normal al plano, ahora vamos a decir que está contenida en el plano de la sección. Pero siempre una fuerza aplicada en el baricentro, porque la trasladamos al baricentro, que tiene como recta de acción contenida en el plano y una intensidad igual a la proyección de la resultante izquierda o derecha, depende de qué parte, sobre dicho plano. El momento flector, fíjense que podemos tener en ese eje, este momento flector haría que la estructura gire así, o sea, se comprima esta parte y se tracciona esta parte de la fibra de abajo, y la forma de verlo es con este momento flector, que se hace con doble flecha ya el momento flector, y si ustedes aplican esa regla de la mano derecha, se dan cuenta que gira de esa manera. Y es positivo hacia afuera, o sea, positivo, está, digamos, el sentido hacia afuera. ¿Y cuál es el momento flector? Es un par que actuando en un plano normal al de la sección, que les decía, este es un plano normal al de la sección, podría haber sido este plano también, pero bueno, ya después vamos a ver, cuando veamos en espaciales, que uno va a ser M en una dirección y otro va a ser flector en otra dirección, tiene una intensidad igual al momento de la resultante izquierda o derecha con respecto al baricentro de la sección, porque se acuerdan que no estaban en el baricentro, la resultante izquierda y derecha estaban en un punto cualquiera más arriba y había que trasladarlo con un sistema de fuerzas coincidentes, digamos, un sistema nulo. Entonces, para trasladarlo al baricentro nos generó ese momento. Entonces, esa es la definición de momento flector. Es un par que actuando, este par de fuerzas, actuando en un plano perpendicular a la sección, tiene una intensidad igual al momento de la resultante izquierda o derecha respecto al baricentro. Es decir, que si la fuerza de la resultante derecha en este caso fuera así, para trasladarla al baricentro generaría un momento. ¿Se entiende?
Sí, se entiende. Sí, sí. Sí, se entiende, profe. Bien. Estos esfuerzos internos entonces pueden tener distintos sentidos de acuerdo al sentido de la resultante izquierda o derecha, como habíamos visto, porque yo le hice una fuerza así arbitraria, podría haber sido al revés. Y eso va a hacer que van a tener, ahora sí, vamos a hablar de signos, distintos signos, y para eso vamos a tener que establecer una convención. Y las convenciones son muy sencillas. El normal lo vamos a considerar positivo cuando tracciona la fibra y negativo cuando tracciona, cuando comprime la fibra esa o la estructura. El esfuerzo de corte lo vamos a considerar positivo cuando gira, es decir, cuando de un lado de la estructura tengo esta carga y cuando del otro lado tengo en este sentido. Este es negativo cuando la tengo invertida con respecto a esto. Pero fíjense que yo, una de las formas de explicarlo es decir, bueno, esto haría que la estructura, si yo hiciera una carga por esta distancia, como que girara en este sentido, y esta sería al revés. Como giro horario lo consideramos positivo, no es giro, pero como si fuera un par de fuerzas antihorario lo consideramos negativo. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bárbaro. Y acá el momento flector tiene un poquito más de análisis, porque acá vamos a tener que considerar lo que se llama fibra inferior, a veces puede ser superior, pero nosotros vamos a considerar fibra inferior, esa roja, y de acuerdo a cómo recorremos la estructura, esto sí nos va a ir cambiando. Esto va a ser importante cuando veamos la clase que viene pórticos, pero por hoy vamos a ver lo más elemental, y es, bueno, justamente lo que acabo de decir, en pórticos múltiples no es tan sencillo como acá, ¿ves? Eso es un pórtico. Pórtico por ahí, no sé quién ha escuchado la palabra, generalmente los porteros son de los arcos, se lo dicen, porque el arco antes se llamaba pórtico, en realidad es cuando tenemos una estructura formada por un travesaño y dos dinteles o dos columnas, y en este caso, aunque esté inclinada también se llama pórtico, pero digo, de ahí proviene la palabra, más allá que después la clase que viene les voy a dar específicamente el tema pórticos. Pero bueno, ven que ahí está puesta esta flechita izquierda de este lado y derecha de este lado, y acá también, abajo, que está indicando desde dónde yo vengo recorriendo la estructura. Entonces, si yo vengo recorriendo de este lado, la fibra está abajo. Si hubiera venido de aquel lado, capaz que digo, no, está arriba. ¿Se entiende? Pero bueno, la idea es recorrerlas de esta forma, y acá sigue estando, o sea, acá la recorro así, y fíjense que la estructura está abajo. La fibra inferior está abajo. ¿Por qué es importante lo de la fibra inferior? Porque yo les había dicho al principio de la clase, cuando les mostré una viga que estaba solicitada por un momento flector, vieron que la parte de arriba era horario, entonces la parte de arriba de la fibra estaba comprimida y la de abajo traccionada. Bueno, lo de la fibra inferior tiene que ver con eso. Cuando está abajo, si está traccionada, la vamos a considerar positivo. Y si está comprimida, la vamos a considerar negativo. ¿Se ve? Se ve que acá esto, como que, de acuerdo al dibujito inicial, estas fibras estarían comprimidas y esta traccionada, y en cambio acá es al revés, esta está comprimida y esta está traccionada. ¿Se ve? Sí, sí. Sí se ve. Bárbaro. Entonces, debemos dejar en claro que cualquiera que sea la convención, esto yo lo estoy diciendo, es nuestra convención, alguien si quiere lo puede usar al revés. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, sí, es positivo así, y es negativo así. Y si alguien me dice, no, porque yo hice una convención al revés. Yo dije que cuando tengo la fibra así y está comprimida, le digo que es positiva. Bueno, listo, como quiera. Nosotros en la cátedra proponemos esto, y en todos los libros se propone así, de esta forma. Pero ¿cuál es lo importante de esto? Propongan un sentido u otro, la convención que cualquiera quiera proponer, a la estructura le va a pasar lo mismo. No es que si yo propongo un sentido, a la estructura entonces va a sufrir otro tipo de solicitación. La estructura está solicitada de una manera, y yo estoy viendo de qué manera puedo explicitar esa solicitación internamente y darle un signo para que entre todos nos entendamos en la manera de resolver ejercicios y ejemplos. Pero no quiere decir que si yo tengo una carga y una reacción, por más que establezca una convención de signos, le va a pasar otra cosa. Siempre le va a suceder lo mismo. ¿Se entiende lo que digo, no? El sentido interno en la pieza, por más que yo le ponga una convención a otra, lo que le va a pasar va a ser lo mismo. Y las reacciones de vínculo van a responder a las cargas que tenga aplicada la estructura, más allá de mi convención. ¿Se entiende?
¿Me siguieron eso? Sí, sí, se entiende. Bien. Entonces, en un sistema de almacenamiento sujeto a la acción de fuerza, los esfuerzos internos van a ir variando, como decía hoy yo, de sección en sección. Yo por eso les decía, si corto en el medio, como estaba ahí esa MN, es una cosa, si corto en otro lugar, es otra cosa. ¿Y por qué me interesa eso? Porque yo, ¿qué les decía? Que este tema es muy importante. Porque yo para dimensionar en estabilidad 2 los valores, digamos, esos valores que voy a ir calculando en cada sección, esos valores me van a importar los máximos, porque si yo dimensiono una estructura para un valor que no es el máximo, y por ahí se me rompe. Está bien que voy a aplicar un coeficiente de seguridad, pero yo tengo que establecer un valor máximo para dimensionar que me resista ese valor máximo. Entonces ahí la dimensioné bien, me tomaré mi coeficiente de seguridad porque hay otra infinidad de cosas que le pueden pasar a la estructura, y la vamos a ver en estabilidad 2, en el diseño. Puede fallar el material, puede fallar la homogeneidad del material, y a lo mejor yo estoy creyendo que está siempre resistiendo de una misma forma. Esto es la resistencia característica de cualquier material. Es decir, ustedes compran un acero, compran una madera, y le dicen, sí, resiste tanto kilogramos por metro cuadrado, y después van y le resistió menos. ¿Por qué? Porque justo cuando la fabricaron, no sé, en el caso del acero pudo tener alguna fragilidad, y eso hace que en una parte se haya fatigado. Bueno, hay infinidad de cosas que pasan en acero, en el poliéster, en el polietileno, en todos los elementos que se dimensionan para la resistencia de la naturaleza. En la naturaleza no, en la ingeniería, con los elementos de la naturaleza. ¿Se entiende eso? Por eso yo voy calculando de sección en sección lo que le va pasando a la estructura, pero quiero ver dónde es que tengo un valor máximo de cada uno de las solicitaciones que vimos. Esfuerzo normal, de corte y momento flector. Después veremos cómo se dimensiona cada cosa. Y después veremos también cómo se dimensiona cuando están combinados esos defectos, porque no es sencillo, como les decía recién, cuando ya se nos presentan esquemas prácticos en la naturaleza que tenemos que resolver, que nosotros observamos la naturaleza, ¿no? Así tengo que resistir este edificio, y después veremos cómo lo esquematizamos para empezar a proyectar lo que tenemos que calcular, y obviamente que no van a decir, no, pero este va a resistir nada más que a corte, o este va a resistir nada más que a esfuerzo normal, no, este va a resistir nada más que a momentos, van a tener todo junto. Pero no se asusten, es una de las últimas clases de estabilidad 2. Y lo van a saber hacer. Por ahora vamos despacio, si se va entendiendo todo esto, sí. ¿Va bien? Sí, sí, todo bien, Juan. Sí, va. Bien. Bueno, entonces esto es lo que les decía recién. Fíjense, es una estructura, una vía curva, no se asusten, que igual las van a saber resolver, no cambia nada, pero ustedes van a tener un momento, fíjense que son diagramas, estos ya serían diagramas de esfuerzo, más allá que está hecho así arbitrariamente. Esto es un diagrama de esfuerzo normal. ¿Por qué? Porque esta estructura uno la empieza a recorrer, como les decía recién, de una punta a la otra. Se puede venir de este lado para acá también, pero la idea es venir siempre de este lado, porque si no es como que estamos viniendo de la parte inversa. Por ahí el esfuerzo normal no pasaría mucha diferencia, porque si la fuerza entra, bueno, ya sé que de este lado también va a entrar. Pero si tengo un corte, que yo les mostraba que de un lado tengo una fuerza hacia arriba, del otro lado hacia abajo, bueno, para que sea positivo tengo que venir de este lado con una fuerza hacia abajo. Y van a ver que es más interesante arrancar desde acá y ver, bueno, este corte es positivo porque tengo una fuerza hacia arriba, y vemos así. Ahora lo vamos a ir viendo. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Antes de ver cómo es el cálculo, yo veo que acá arbitrariamente tengo un diagrama de momento, otro de corte y otro de esfuerzo normal, donde estas rayitas, que muchas veces nos dicen no son rayitas, sino son la ordenada que, estando a escala, nos me van a determinar el valor del esfuerzo normal en ese punto. ¿Se entiende? En ese punto que representa ese eje de la sección, que yo les decía, en cada parte de la sección yo voy tomando el baricentro, estos serían todos los baricentros, y yo voy recorriendo entonces en cada una de esas secciones a través del baricentro lo que le va pasando. Entonces voy a tener un esfuerzo normal en cada punto, uno de corte en cada punto y uno de momento en cada punto. Con una salvedad importante, que van a tener en cuenta que cuando el corte sea cero, el momento va a tener un máximo o un mínimo. Pero el esfuerzo normal es independiente, porque van a ser fuerzas que estábamos hablando que son en una dirección normal al eje, en este caso sería así,
y el esfuerzo de corte va a ser una dirección perpendicular al eje. ¿Se acuerdan que habíamos hecho esa proyección? Y el momento, bueno, vamos a ir viendo el momento que vamos teniendo en cada. Entonces siempre hay que tratar de esto, hacerlo bien prolijo, cuando uno quiere hacer esos diagramas en una forma gráfica, con escalas de fuerzas y de longitudes. Bueno, entonces, ese es un sistema de alma llena, representado por su eje, como venía diciendo, y determinado para distintas secciones los valores MN y Q. Y si ustedes ven esa parte MN que yo corté acá, en cada uno de esos lugares, voy a tener un valor de momento, uno de corte y uno de esfuerzo normal. Es decir, corto en esta sección, tengo esto. Si hubiera cortado acá, tengo cada momento, corte y esfuerzo normal, otro valor. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Bueno, y ahí está explicado lo que yo les decía recién, si uno hace esos segmentos SS', los ven, los segmentos SS' donde están, son estos. Hablando del diagrama de momento flector, cada uno de estos segmentos, fíjense ahí lo que dice que representa, en una escala determinada, el valor del momento flector. Y cada uno de esos segmentos, uno al lado del otro, porque esto es una estructura continua, y o sea, una sección atrás de la otra, más allá que esté representado por el baricentro, cada uno tiene un momento flector. ¿Y qué constituyen todos unidos? El diagrama de momento flector, como el diagrama de corte y el diagrama de esfuerzo normal. ¿Se veía esto? ¿Se queda claro? Esto entonces sería el análisis interno de lo que le pasa a una estructura, y por eso se llaman esfuerzos internos en cada sección, y a lo largo de toda la estructura es el diagrama de esfuerzos internos o característicos de esa estructura. Bueno, dicho esto, que ya creo que está claro, estos diagramas nos permiten obtener el esfuerzo en cada sección, justamente llevado a la escala correspondiente, sabemos el valor que tengo y con eso dimensionaremos la estructura. O en caso de ya haberla tenido dimensionada, verificaremos si, de acuerdo al material que tenga y el área que tenga, va a resistir al esfuerzo que está solicitado en esa sección. Porque ese esfuerzo, ¿cómo surge? Después de haber resuelto en este esquema de carga estas reacciones de vínculo, entonces yo, este sistema estaba en equilibrio, lo corté y pude ver lo que estaba pasando acá adentro una vez que saqué esta parte de la estructura y la reemplacé por su resultante. ¿Se entiende? Por eso es la forma de que yo voy viendo, con este esquema de cargas, voy a tener determinadas reacciones, y con esas reacciones voy viendo qué le va pasando cada parte, en cada sección de la estructura, a medida que la voy recorriendo, de este extremo al otro o al revés. ¿Me siguen? Sí, sí. Bien, entonces vamos a ver ejemplitos muy sencillos. Entonces, trazamos una recta, que ahí la pongo verde, por esa sección considerada, y ahí puedo yo saber, con los valores que tengo de cada una de esas ordenadas, el valor llevado al sistema de referencia de tanto escala de longitudes como de fuerzas, es lo que me representan en cada uno de los esfuerzos de estos característicos, M, Q y N, y voy a tener no solamente la intensidad, sino también el sentido. Ese sentido, si es positivo o negativo, también va a depender de nuestra convención de signos. En casi todos los libros nosotros tenemos que es positivo el momento hacia abajo. Si yo tomo un momento, tomo ejes X e Y, supongamos que el eje X es la recorrida de la estructura en su eje, acá este sería el eje X, y el eje Y considerado positivo hacia abajo en el momento, positivo hacia arriba en el corte, y positivo hacia arriba en el esfuerzo normal. Pero ahora lo vamos a ir viendo eso. Bueno, esto es lo que venimos diciendo, y nos interesa en qué lugares tenemos valores máximos, mínimos o nulos, para ver qué le pasa a la estructura. Vamos al primer caso que yo les decía, muy sencillo, una viga simplemente apoyada, con una carga simplemente apoyada en sus extremos, un apoyo doble y uno simple, una carga, este apoyo doble, si bien tengo también una reacción horizontal, es nula porque no hay carga horizontal, por eso no está puesta, y otra reacción, obviamente que si es simétrica y la carga está en el medio de la estructura, van a ser P sobre 2 y P sobre 2. Obviamente, no está hecho el cálculo de sumatoria de esfuerzos normales igual a 0,
y verticales, sumatoria de fuerza vertical es igual a 0 y sumatoria de momento respecto a un punto igual a 0, pero da esos valores, es muy sencilla, por eso no la resolví, pero fíjense cómo es el diagrama de corte. El esfuerzo normal es 0 porque no hay fuerza horizontal. Y el esfuerzo de corte, empezamos con una carga que en este punto es P sobre 2, de la estructura ya evidenciado, este diagrama de cuerpo libre, y el corte significa, como yo les había mostrado hoy, que si vengo de este lado con una fuerza hacia arriba, es positivo. Y lo graficamos hacia arriba del eje como positivo. Vale P sobre 2, y yo digo, en esta sección, en esta sección, en esta sección, si no tengo nada que se me vaya oponiendo a esta fuerza, sigue valiendo eso. Hasta que llegué a esta sección donde tengo una carga de P, que me hace que P sobre 2 menos P, esta está hacia abajo, entonces si yo lo analizo como la vengo recorriendo de este lado, esta carga hacia abajo es negativo el corte, y me pasa a menos P sobre 2. Y sigo recorriendo la estructura hasta que tengo otra carga hacia arriba, de P sobre 2, que en este caso es positiva, y me termina de cerrar la estructura, y es una de las formas de ver, la estructura tiene que cerrar, si no, nos hubiera dado, si yo cuando llego acá no me queda el valor P sobre 2, o sea, si no vengo con menos P sobre 2, para que me lo cierre este positivo de P sobre 2, hubiera estado mal calculada alguna de las reacciones. Acá es muy sencillo de ver, pero a veces pasa eso cuando hay muchas cargas y momentos y la reacción puede estar mal calculada. ¿Se vio eso? Es decir, la carga simplemente va generando esa estructura, ese corte. Y el momento ustedes habían visto que era fuerza por distancia. Entonces, ¿quién me va a generar en cada sección el momento? Esta carga, porque no tengo otra. ¿En el punto A tiene distancia para hacer momento? No, porque está aplicado ahí. Pero si yo empiezo a recorrer este P sobre 2 por cada una de estas distancias, a medida que la voy recorriendo, por X, digamos, a medida que recorro la estructura, voy a ir viendo que va a ir teniendo valores. El momento va a ir creciendo a medida que tengo más distancia. Va creciendo el brazo de momento. Hasta que llego acá, donde P sobre 2 por esta L sobre 2, ¿qué me queda? P por L sobre 4, y es este valor. ¿Ven? Ahí está, P por L sobre 4 es el valor desordenado. Pero a partir de ahí tengo esta carga P que se lo pone a ese momento, que en ese caso, ¿cómo gira con respecto a esta sección? Va siendo positivo. Con respecto a este punto, que representa la sección esta, fíjense, P sobre 2 por esta distancia, giraría así, positivo, ¿no? Giraría en este sentido. Sí. Entonces, a medida que empiezo a recorrer, va a ser positivo hasta acá, que va a ser el máximo. Sigo recorriendo, a partir de ahí tengo P sobre 2 por L sobre 2 más esta X, menos P por esta X. Entonces, se va a empezar a disminuir a tal punto que cuando yo recorrí toda la estructura, que es P sobre 2 por L, menos P por L sobre 2, ¿cuánto vale? 0. P sobre 2 por L, menos P por L sobre 2, justamente llega a 0. O sea, esta carga más grande lo fue reduciendo hasta que lo anuló al momento. Y si yo al llegar a este punto hubiera tenido un par aplicado, hubiera estado mal, porque no tiene que llegar a 0, tendría que haber llegado a ese valor del par y que el par hubiera cerrado ese diagrama. ¿Se entiende? O sea, habría tenido que llegar con un valor de momento igual a ese par aplicado, pero de distinto signo para que lo cierre. Como llegué acá, cuando venía con la carga esta, venía con menos P sobre 2, como corte, y esta carga de P sobre 2 positiva me lo terminó de cerrar. ¿Se entendió? Sí. Bueno. Entonces, acá les explico lo que hay que hacer. Diagrama de cuerpo libre, líneas de referencia, que son esas, ¿la ven? Es azul, es ese eje, es lo que decía cómo recorro la estructura. Generalmente le llamamos X ahí en los sistemas espaciales y planos. Positivo hacia allá y negativo hacia el otro lado, pero nosotros vamos a recorrer la estructura donde está. Para el otro lado es negativo, no hay estructura, no me interesa. Así que va a ser siempre positivo el X. Y hay que hacer escalas de fuerzas y de longitudes para empezar a hacer los diagramas. Entonces, normal, adoptamos, como dije, positivo hacia arriba. Ese es el sentido. Como no hay esfuerzo normal, se recorre la estructura, pero no hay esfuerzo normal. El corte, también dijimos positivo hacia arriba. Ahí lo ven, positivo.
Bueno, esto es lo que expliqué recién cuando íbamos viendo cómo se iba generando el diagrama de cortes. Si el de la izquierda va para arriba, el signo es positivo. Entre A y C la proyección de la izquierda no varía, en consecuencia el esfuerzo de corte tampoco. Bueno, eso estamos explicando de todo el diagrama que vimos recién. Y el momento flector adaptamos positivo hacia abajo, aunque hay libros que está positivo hacia arriba. Pero ¿saben por qué es más interesante, más lindo y más visual verlo positivo hacia abajo? Porque fíjense que esta carga que yo tengo aplicado, si yo hiciera cuenta que esta estructura es una membrana, esta carga me haría una deformación de este estilo. Más allá de que me digan, no, pero triangular no, a lo mejor es parabólica, bueno, no importa. Parabólica va a ser cuando sea distribuida la carga, pero siendo, cuando hay una carga puntual es como si pinchara ahí la estructura, y la deformación sería esta. Por eso el diagrama se hace positivo hacia abajo como una forma de interpretar lo que le pasaría físicamente a la estructura. Y en esta teoría 2 vamos a ver que eso por ahí tiene un poquito de importancia cuando hagamos los diagramas de deformación. Les voy tirando todos estos datos así de futuro para que les aliente a que les dé gusto de que esto no parezca tan así geométrico y por ahí aplicable, pero no todavía viéndolo tan digamos, entretenido como ya dimensionando estructuras y viendo cómo se deforman, ¿no? ¿Me siguen lo que quiero decir? Sí, sí. Bueno. Otro ejemplo. Acá tengo dos cargas aplicadas del mismo sentido, pero no en el centro, sino a L sobre 3 de la longitud, y tengo estas dos reacciones, que también acá tendría una reacción horizontal, pero como no hay carga de cero no la pongo, ese sería el diagrama cuerpo libre, o si quieren poner n igual a 0, lo pueden poner, pero bueno, el diagrama, como no hay esfuerzo normal, fíjense, recorro toda la estructura y no encuentro nada horizontal, con lo cual es 0 el diagrama de esfuerzo normal. En cambio, el diagrama de corte empiezo con una P, o sea, este valor que le pongo acá P, empiezo valiendo P. Sigo, hasta que se me pone esta P, me lo lleva a anular. Y sigo por acá, y como ya tengo, habiendo recorrido esta P y esta menos P, no tengo nada, pues anular, hasta que vengo acá y tengo una menos P, sigo recorriendo, y si no hubiera tenido esta P en ese sentido, hubiera calculado mal las reacciones. Esto hubiera sido, hubiéramos no sabido nada de ingeniería si hubiéramos hecho mal eso, pero a esta altura para nosotros desde taquito se ve que está bien resuelto así. Así que el diagrama cierra bien. Y el diagrama de momento es lo que yo les decía recién. Recorro, empiezo. Esta P por esta distancia, si me paro en esta sección, o en este punto baricéntrico de la sección, que este P por esta distancia, ¿qué momento me hace? ¿Positivo o negativo con respecto a esa sección? Positivo. Claro, me lo haría girar así. O sea, girar así, me estiraría la fibra de abajo, o me la traccionaría, para hablar con más propiedad, quiere decir que yo entonces tendría un momento positivo aplicado. ¿Y cuánto va a valer hasta acá? P por L sobre 3, ¿sí? Y a medida que sigo, en vez de que siga creciendo el diagrama de momento, voy a tener este P por L sobre 3 más L sobre 3 sería P por 2L sobre 3, pero voy a tener este que me hace P por L sobre 3 negativo, con lo cual me sigue valiendo P por L sobre 3 en este punto, por eso el diagrama se mantiene ahí constante. Y como ya después me empieza a colaborar esta otra P por L sobre 3, me va a empezar a anular el P por L sobre 3 que tenía hasta que llegue a 0, y está bien que llegue a 0 porque no tengo ningún par aplicado. ¿Se ve? Sí, sí. Bueno, son ejemplos rápidos, sencillos para poder ir a uno más difícil. Acá es una situación similar, donde tengo una P, otras dos P y otra P, hacemos el diagrama de cuerpo libre, resolvemos todavía sin esfuerzos normales, y fíjense que arranco el diagrama de corte con 2P hasta que tengo acá una P que se me opone, sigo, tengo la otra 2P, me lo hace pasar a menos P, sigo, tengo otra menos P, vengo acá y gracias a Dios tengo estos 2P que me cierra bien, si no lo hubiera resuelto mal. Bueno, y el diagrama de momento, ¿cómo empiezo? 2P por A, llego acá, sigo, 2P por 2A, menos P por A, o sea, son 4P por A menos P por A, me quedan 3P por A, y a partir de acá voy a tener esos 2P por 3A, son 6P por A, menos P por 2A, o sea, menos 2,
y acá menos 2 por 1, y bueno, entonces ya ahí empiezo a reducir, digo, a 2p por a. Tenía 6, le resté 4. Y tengo que ver si llego acá sin un momento para ver si está bien. Entonces tengo 2p por 4a son 8, menos p por 3 son 5, menos 2p por 2 son 3, no sé si me equivoqué. 2p por 4, 8, menos p por 3, 2p por 2 son 4, y p por a, el otro que faltaba, para llegar a 0. Si no, hubiera estado mal calculada alguna de las reacciones, pero bueno, es muy simétrico, muy sencillo. Tengo 2p, 3, 4, 2 y 2, 4 está bien calculado. Vamos a complejizarlo un poquito. Si tenemos una simplemente apoyada y una carga uniformemente distribuida, tengo, como es simétrica, Q por L sobre 2, esto es L sobre 2, o sea, Q por L sobre 2, y la diferencia que tengo acá es que yo diría, arranco en el corte con este valor, que este es Q por L sobre 2, y a medida de ahí se empieza a poner Q por L, Q por L, Q por L, o sea, Q por X, hasta desde 0 a L, cosa de que cuando llego a L sobre 2, este QL sobre 2 se me anula y sigo disminuyendo hasta que llego, si esto es menos Q por L, acá me va a quedar menos Q por L sobre 2. Y lo termina de cerrar este Q por L sobre 2 en otro extremo. Y el diagrama de momentos, hoy yo les decía, cuando la carga es distribuida, la deformada ahí sí es como una parábola. Y también es lo mismo, es Q por L sobre 2 por X a medida que voy recorriendo. ¿Qué me va a dar? Un diagrama parabólico donde, si ustedes dicen, a ver, Q por L sobre 2, por L sobre 2 me queda Q por L cuadrado sobre 4. Y este es Q por L sobre 2 en el medio, y el baricentro de la mitad de esto es L sobre 4, o sea que va a ser Q por L cuadrado sobre 8 menos Q por L cuadrado sobre, perdón, Q por L cuadrado sobre 4 menos Q por L cuadrado sobre 8, que va a ser Q por L sobre 8. Es Q por L, no Q por L cuadrado. Entonces, no, Q por L cuadrado, acá me falta el cuadrado. Si ustedes ven, una de las cosas importantes que yo les marqué acá, estas pendientes, que es máxima en los extremos y nula en el medio. Esos son datos a tener en cuenta, que son importantes porque los vamos a utilizar después en la clase que viene. ¿Esto por qué pongo así resaltado? Porque esto es un diagrama así lineal, pero en realidad es que punto a punto uno va teniendo esta Q por L sobre 2 menos Q por cada pedacito, como si fuera infinitesimales, escaloncitos que van conformando esa línea. En realidad son todos quiebres que son tan próximos que se convierten en una recta. Y lo importante de todo esto es, cuando yo les decía, cuando veíamos cable y todo lo demás, que estas cargas distribuidas nosotros las consideramos aplicadas en el baricentro, una cosa es, cuando yo tengo acá el baricentro y hago el cálculo de las reacciones de vínculo, y otra cosa cuando hago el diagrama. Porque si yo digo, bueno, no, total, esto es distribuido, me ha pasado, que he corregido parciales donde dicen, no, esta es una carga distribuida, tengo la carga aplicada acá, y lo resuelven como si fuera esta primera situación. Y fíjense que el diagrama, ahí el de corte era así, y el de momento era lineal, y acá es distribuido, y el de corte es lineal, y esto es parabólico, o sea, cambia. Entonces, a efectos del equilibrio, yo puedo considerar que la carga resultante está aplicada en el centro y vale Q por L. Pero a efecto del diagrama de esfuerzos internos, no. Eso es muy claro y a tener en cuenta. ¿Se entendió lo que dije, la diferencia? Sí, sí, se entendió. Sí, sí. Bueno. Y ahora vamos a ver lo que les decía como parte importante de la clase de hoy, la última parte, que es la resolución por definición. Ya digamos, habiendo visto todos estos detalles técnicos, a ver, esperen un segundito que hago un intervalito. Sí, sí, no hay drama.
Bueno, acá estoy de nuevo. ¿Ven la pantalla? Sí, 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 ahí se ve. Bueno, resolución por definición es lo que yo les venía explicando recién cuando voy recorriendo punto a punto, pero tenemos que, de alguna forma, empezar acá con el análisis matemático, que, bueno, ustedes vieron que análisis matemático uno es lindo porque uno va empezando a ver cómo puede ir poniendo las cosas en forma de función. Eso es lo que sería resolución por definición. Es decir, poner una función que me vaya permitiendo ir resolviendo la estructura. Todo esto está grabado vieron que yo les dije en la primera diapositiva, estaba ahí una dirección donde está la grabación de la clase, así que lo que yo estoy diciendo lo van a poder volver a ver ahí. Pero bueno, más allá de eso, la forma sería ir recorriendo, poner una expresión que me permita recorrer el esfuerzo normal punto a punto, el corte y el momento flector. Para eso, lo primero que podemos decir ahí, n es igual a 0, no tenemos carga horizontal, y fíjense con respecto al corte, yo lo puedo decir en función de x, ¿qué es lo que estoy teniendo? Una carga, que es la reacción esta, Q por L sobre 2, bueno, me falta el diagrama cuerpo libre ahí, pero bueno, es en realidad no me falta estar ahí arriba, pero es Q por L sobre 2, en corte, ustedes han dicho, ¿qué se me va poniendo? Y se me va poniendo esta carga, que es Q, esta roja, a medida que transcurra la estructura, esta, que habíamos dicho el eje es X, entonces es Q por L sobre 2, que es un valor fijo, porque esta reacción no está en función de X, es un valor que ya calculé. Y esta carga sí va teniendo distintos valores a medida que voy recorriendo la estructura. Cada vez va a ir teniendo más valor. Entonces, fíjense, es negativa y se le opone a esta, y esta sería la expresión que yo calculo el corte. Entonces yo le digo, a ver, el corte en la mitad, ¿cuánto vale? Cuando X vale L sobre 2. Y va a ser Q por L sobre 2 menos Q por L sobre 2, va a ser 0. Y de hecho vale 0. Y cuando llego a este extremo de la estructura, ¿cuánto vale Q por L sobre 2? ¿Y cuánto vale el corte? Menos Q por L. O sea, va a ser menos Q por L sobre 2. En esta parte de la estructura, fíjense, esta recta entonces va siendo esta recta. ¿Se dan cuenta? Yo le voy dando valores y voy a ir a llegar, que cuando recorrí toda la estructura, acá vale Q por L sobre 2 menos Q por L. Entonces va a ser menos Q por L sobre 2, que después lo cierra esta otra reacción. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Bien. Vamos al diagrama de momento, que es más complicado. El diagrama de momento, fíjense que es una parábola, y ahí voy a tener cada una de las fuerzas, esta Q por L sobre 2, y ahora a medida que voy a recorrer la estructura, ya esta fuerza va a ir aumentando a medida que transcurra X, entonces va a ser Q por L sobre 2 por X, ¿verdad? A medida que voy recorriendo. Y se le va a poner esta, que va a ser Q por X, pero si yo me paro, por ejemplo, acá en este punto, vamos a decir un punto L sobre 2, o mejor dicho, si esta es el eje X, vamos a decir, me paro en la mitad que sea X sobre 2. ¿Cuánto va a valer el momento respecto a esa sección que está en X sobre 2? Va a ser Q por L sobre 2 por X sobre 2 menos, perdón, por X, sí, acá va a ser por X, y acá va a ser Q por X, que va a ser hasta acá, por X sobre 2, que va a ser la distancia desde la mitad, o sea, del baricentro de esa X considerada, hasta el lugar considerado. ¿Me expliqué o lo compliqué? ¿Podría repetirlo otra vez, por favor? Sí. Yo empiezo a recorrer y ponerle que acá le digo, esto vale X, acá. La fuerza esta me va a ser un momento positivo, que va a ser Q por L sobre 2 por X. Y se le va a poner, en este punto X, se le va a poner esta fuerza distribuida, que ¿cuánto vale la fuerza distribuida en ese punto X? Q por X. Y va a ser un momento en el otro sentido, va a ser negativo. Pero ¿dónde va a estar aplicada el baricentro de esa carga distribuida por X? En la mitad. Porque se acuerdan que habíamos visto que estaba en la mitad. Entonces va a ser por X sobre 2.
Bueno, ¿cuál va a ser? Q por L sobre 2 por X, menos Q por X sobre 2. O sea, menos Q por X cuadrado sobre 2. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Bueno, ahí la tienen. Entonces, el MX va a ser Q por L, esos son mis números, disculpen si están desprolijos, mi letra, va a ser Q por L sobre 2, que es la fuerza aplicada por X, en el valor que yo me vaya parado, menos Q por X, que sería la carga, por X sobre 2, que sería el brazo de donde está aplicada la carga. Que, bueno, sacando factor común Q sobre 2, me va a quedar Q sobre 2 por L por X, menos Q sobre 2 afuera por X cuadrado adentro. Y a medida que yo voy dándole valores a X, voy a ir teniendo distintos valores del momento. Fíjense, en L sobre 2, ¿qué tengo? Q sobre 2 por L sobre 2. Acá, Q sobre 2 por L por X, es L por L sobre 2. O sea, L cuadrado sobre 2. Menos X cuadrado, que va a ser L sobre 2 al cuadrado, L cuadrado sobre 4. Entonces, cuando yo estoy en la mitad, en L sobre 2, fíjense que me queda Q sobre 2 por esto, que es L cuadrado sobre 4, o sea, que Q sobre 2 por L cuadrado sobre 4, Q por L cuadrado sobre 8, que es este valor. Y para ver si está bien, si acá no tengo ningún par aplicado, digamos, bueno, lo hacemos en L. ¿Y cuánto es M en L? Va a ser Q sobre 2 por L, o sea, por L cuadrado, menos, si reemplazo L acá me queda L cuadrado, o sea, L cuadrado menos L cuadrado 0, o sea que va a dar 0. Bueno, y un detalle de cómo construir esta parábola. Digo, esto es una construcción gráfica, nada más para hacerlo rápido, quizás la sepan, pues ya está una cosa de geometría. Este valor, que es Q por L cuadrado sobre 8, vieron que les dije que acá en esta anterior es Q por L cuadrado sobre 8, tengo que corregir ese valor. Me di cuenta recién. Se toma ese valor por 2, esa ordenada, por 2, se pone 2 veces ese momento, y se une este punto con cada uno de los extremos, se divide en 3 y se van uniendo el 1' con el 2 y el 1 con el 2'. Este sería el 1 con el 2' y este es el 1' con el 2, y cada uno de esos puntos le va determinando la forma de resolver la parábola, de dibujarla más rápido. O sea, las tangentes son. Pero bueno, eso lo dejé porque simplemente para una cuestión de rapidez y sencillez para graficarlo. Pero esto se va resolviendo punto a punto. Yo acá les puse 2 puntos, nada más M sobre 2, en L sobre 2 y en 0, y en L que le daría 0, pero ustedes lo pueden hacer en L sobre 4, entonces van viendo el valor que tengo acá, y en 3/4 voy al valor que tengo acá. Bueno, estas situaciones se las dejo para que ustedes las completen después. Una viga simplemente apoyada con 2 cargas concentradas de distinto valor, o sea, de distinto sentido, en un tercio. Vigas con voladizos para que practiquen, pero bueno, son más ejercicios de las prácticas. Y estas acá ya le puse horizontal, le puse porque acá tengo un empotramiento, pero van a ver que horizontal no hay cargas verticales. Y acá tengo una carga triangular distribuida, un momento aplicado, distintas cargas. Bueno, está bueno para resolver, pero son como distintas combinaciones de vinculación y de estados de carga para que ustedes, fíjense que acá los vínculos los tengo internos, estos son voladizos. Y acá los vínculos son en los extremos. Estos son vínculos externos también, pero quise decir que no están en los extremos de la estructura. Y este otro vínculo externo, porque en un empotramiento todo esto es voladizo. Acá esto se llama simplemente apoyado. ¿Se entiende? Distintos esquemas de cargas para distintas resoluciones. Y como final vamos a resolver este ejemplo, que lo dejo porque lo vamos a resolver de distintas maneras, hoy de una forma, y la clase que viene, cuando veamos otro método de resolución más sencillo, lo vamos a verificar. Así que con esto terminaríamos la clase de hoy. Ahora vamos a verlo, cómo lo hacemos punto a punto y por definición. Tengo entonces una estructura que está simplemente apoyada, es isostática, tengo cargas distribuidas y concentradas, no tengo pares aplicados para hacer un poco más sencillo, pero bueno, vamos a ver. Primero que hay que hacer diagrama cuerpo libre,
Ya se los calculé, pero se hace con sistema de fuerzas no concurrentes. Una sumatoria de fuerza horizontal igual a 0, sumatoria de fuerza vertical igual a 0, sumatoria de momento igual a 0. Resolvemos que la reacción en A vertical vale 4,6, horizontal vale 0, y en D la reacción vale 4,4. ¿Qué es lo primero que hacemos? Diagrama de fuerza. Bueno, primero, diagrama de cuerpo libre ya está resuelto, entonces lo que hay que hacer es una escala de fuerzas y una escala de longitudes. 1 centímetro igual a 1 metro, para que no se le vaya de la hoja, o pueden ponerle más, si quieren pueden decir 10 centímetros igual a 1 metro, entonces le queda un diagrama de 50 centímetros ahí, o menos, bueno, eso lo manejan ustedes. Y una escala de fuerza que también, 1 centímetro equivaldría ahí a 1 kilonewton, estas fuerzas están en kilonewton. O sea que el máximo gráfico de fuerza sería el que tiene 5 kilonewton, que sería 5 centímetros. ¿Se entiende? Bueno, eso es para un esquema gráfico. Y después que empezamos, esfuerzos normales no hay, ya vimos que no había fuerza horizontal. Y el diagrama de esfuerzo de corte, ¿qué vamos a arrancar? Antes de mostrárselos, ¿con qué arrancamos? Arrancamos con esta fuerza 4,6 hacia arriba, corte positivo. Y se le empieza a poner esta fuerza que es distribuida, una carga distribuida que vale 3 por 2, o sea que en el punto B yo voy a tener 4,6 hacia arriba, menos 3 por 2 hacia abajo, que son 6, que me va a quedar menos 1,4. ¿Se entiende? En el punto B. Y a su vez, en el punto B tengo una fuerza concentrada aplicada, con la cual de menos 1,4 voy a pasar a tener una carga positiva, un corte positivo, de 5 menos 1,4, que va a ser 3,6. Y después sigue actuando esta fuerza distribuida que me lo sigue haciendo negativo, porque va a ser de 3 por 2, voy a pasar de 3,6 a menos, o sea, 3,6 menos 6 a 2,4 negativo, y tengo otra 2 más negativa, con lo cual me pasa 4,4, y como no hay más carga distribuida, va a venir siguiendo 4,4 hasta que este valor lo cierra, y estaría bárbaro así. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Eso punto a punto. Y si yo lo tengo que hacer, como recién decía, por definición, con una ecuación que vaya mostrando todo eso, y voy a ir teniendo que ver lo que le va pasando entre cada una de las partes de la estructura. Voy a arrancar con 4,6, que es constante, pero menos Q, que vale 3 por L, entre este intervalo, entre 0 y 2 metros. Después, a medida que empiezo a transcurrir esta parte, voy a seguir con el Q inicial, menos el Q por L, más esta carga concentrada, hasta esta parte de acá, donde tengo otra singularidad, que tengo otra carga, entonces voy a tener 3 partes de corte para ir resolviendo. ¿Se ve? Ahí lo tienen. ¿Se entiende? Sí, Sí, se entiende. Bueno, es muy matemático, así que no tiene mayor complejidad, simplemente hay que tener cuidado, pero ustedes lo que pueden saber, si el Q de X1 está bien, en el extremo entre 0 y 2, van dándole valores a la X y van viendo si en ese valor arranco, a ver, cuando X vale 0, Q vale 4,6, está bien, estamos acá. Cuando X vale 2, que es donde termina ese intervalo, ¿cuánto es? 4,6 menos 6, ¿cuánto me da? Menos 1,4, está bien. Y después el QX2, que empezamos 4,6, que es este valor, que ya lo traigo, menos 3X, que es la carga distribuida, más 5, que es lo que yo le decía, esa carga concentrada. En el punto 2, X vale 2, tengo 4,6 menos 6 más 5, y tengo que ver que me da 3,6. En el punto 3, a ver, en el punto 3, que sería 4,6 menos 9 más 5, bueno, voy a tener un valor que tiene un valorcito chiquito todavía. Pero vamos a este punto, donde tengo acá, donde termina ese extremo. 4,6 menos 12 más 5 son 9,6 menos 12 menos 2,4, es ese valor. Después, en el último intervalo, tengo 2 más, que es el 4,6 menos 12. Bueno, ahora son ya todas cargas concentradas, acá no hay. O sea, todo esto ya sería 3 por 4, 12, negativo, 4,6 positivo y 5 positivo y 2 negativo, llego a 4,4 negativo. ¿Se entiende?
Sí, sí, sí. Bien, Sí, sí. entre 4 y 5 es constante. Y vamos a lo último, que es el momento flector, que si quieren es lo más complicado, porque bueno, ahora tenemos no solamente fuerza, sino que también hay momentos, ¿no? Más importantes. Y voy a tener que hacerlo igual que como complicado hasta cierto punto, porque en realidad es tener cuidado y decir 4,6 por X, menos 3 por X en el valor que vaya recorriendo, por X sobre 2, porque va a ser el brazo de palanca, va a ser la mitad de lo que recorrí hacia el punto, ¿se entiende? Desde acá hasta acá, después voy a tener más 5 por X menos 2, a medida que sigo. Bueno, y en el último valor, más 2 por X menos todo eso, menos 4. ¿Se entiende? Ese es el diagrama de corte, hacemos lo mismo. Bueno, antes de eso, perdón, me olvidé, como el análisis anterior dijimos, primero lo decimos punto por punto. Entonces, en el primer punto, ¿tengo momento acá? No, porque tengo la carga aplicada en el punto, no hay brazo. Pero a medida que empiezo a recorrer hasta el punto 2, hasta el punto B, que son 2 metros, ¿qué voy a tener? 4,6 por 2. ¿Cuánto es? 9,2, ¿no? Menos Sí. 3 por 2, 6. Menos 3 por 2 son 6. O sea que me va a quedar 3,2. Y va a ser parabólica, y va a ser positiva, con lo cual va a ser hacia abajo. La sigo un poco más y ahora se la muestro. Si me paro en el punto C, ¿qué tengo? 4,6 por 4. Si alguien quiere ir haciendo los números. ¿Alguien tiene ahí la calculadora para ir haciendo los números? ¿Nadie? 18,4. 18,4. Bueno, muy bien. 18,4. Anotar ese valor. Menos 3 por 4 son 12. A lo cual me quedan 6,4, ¿no? No, pero perdón. Son 3 por 4 por 2. Porque estamos hablando de momento. Son 12 por 2 son 24. 18,4 menos 24 porque es negativo. Más 5 por 2 que son 10. O sea que son 28,4 menos, ¿cuánto? 28,4 menos 3 por 4, 12 por 2, 24. O sea, 4,4 me va a quedar en el punto este. Bueno, y así sucesivamente hasta que llego acá, que me tendría que quedar 0. A ver, 4,6 por 5, ¿cuánto es? ¿4,6 por 5? 23. 23. Bueno, menos, acá hay un detalle importante, 3 por cuánto, la carga distribuida, por 4, son 12. Pero con respecto al punto D, el 12 que tengo aplicada en el baricentro sería en el 2B, sería acá en el punto B. O sea que sería 12 por 3. ¿Se dan cuenta? Porque de acá al punto D, por más que la carga distribuida terminó acá, yo tengo que multiplicar desde donde tengo la carga distribuida, el baricentro considerado, hasta acá. ¿Se entiende? Para ver si me da 0. O sea que voy a tener 4,6 por 5, ¿cuánto daba? 23. 23. ¿Cuánto? 23. 4,6 por 5, 5 por 4. Sí, está bien, 23. Menos 12 por 3 son 36. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Menos 23 llevo hasta ahí. ¿Sí? Más 5 por 3 que son 15. Menos 2. O sea, a lo que llevábamos le teníamos que restar 13. Tiene que dar 0. ¿Da 0? Sí, te da 0, Juan. Si no hubiera dado 0 estaba mal. O sea, alguna reacción estaba mal o hicimos mal el diagrama de momento. Bueno, entonces, así les queda el diagrama de momento. ¿Ven? Vieron que nos había dado 3,1 en el primer valor. Bueno, no sé cómo lo fuimos haciendo. 3,5 este máximo. Después cuando... Un detalle importante acá tienen, que es lo que yo les decía del diagrama. Fíjense que esto tendría una forma así, por esta carga distribuida, y acá tengo una carga concentrada hacia arriba, como que le hace eso, ¿ven? Sigo con la carga distribuida hasta este punto, donde a partir de ahí, si uno empieza a verle las tangentes a cada una de los puntos, esta tangente ya es una... Fíjense que no cambia, es constante hasta allá. Pero no importa eso, tiene que ver con la clase que viene. Simplemente lo van haciendo punto por punto, yo lo fui haciendo para cada valor, ¿ven? La estructura tiene
5 metros, yo lo fui haciendo cada medio metro, el valor que tenían para que ustedes lo vayan sacando y vayan viendo si estaba bien o estaba mal. Y lo que decía, fíjense que acá van cambiando los puntos y acá directamente pasó de golpe. Después vamos a ver por qué es eso. ¿Y qué es lo único que nos falta para...? A donde ¿Cómo? la función cambia de valor negativo, después abajo cuando dibujas la parábola, ¿tenés que poner la parte negativa también o no? No te entendí. Arriba vos tenés, en la función de arriba tenés positivo. Y después la parábola abajo te queda positivo, o sea, tomás la parte que te dio positivo y después al costado, si vos seguís mirando la función, te da una parte negativa, un valor negativo, y acá abajo de la parábola también tenés que señalar que es negativo eso. Todo esto es positivo. Ah, tomá una... ¿No ves que tiene el más ahí? En el diagrama, eso no les dije, ven, en el diagrama ustedes tienen que ir poniendo esto para determinar cuál es la parte positiva del diagrama y cuál es la negativa. Y en este caso, estos valores son todos positivos porque en el momento habíamos dicho que graficábamos positivo hacia abajo. Ah, perfecto. Igual convención, chicos, porque si ustedes lo querían hacer al revés, hacia arriba, les iba a quedar exactamente igual, pero nada más que hacia arriba. Los valores iban a ser los mismos por lo que decía hoy, porque la estructura la van a solicitar con determinado momento en cada sección, que va a ser el mismo. Nada más que si yo le puse una convención al revés, o consideré, por ejemplo, que la fibra estaba arriba, me hubiera dado negativo todo. Juan, igual creo que lo que quería decir el compañero, para mí, es que si vos ves el gráfico de corte, cuando pasa de un área positiva a negativa, cambia la pendiente de la recta tangente a negativa. No, está bien. Eso tiene que ver incluso un poco, es buena la pregunta, pero tiene que ver con la clase que viene. Lo que sí tienen que tener en cuenta, lo que yo les dije hoy, cuando acá pasó por 0, fíjense, tenía un corte positivo, y si querés lo que él puede decir es, vengo con un corte positivo, pero bueno, ya me estoy metiendo en la clase que viene, no quiero seguir, lo tiro nomás ahora, pero estas pendientes son todas, no, lo voy a complicar. Lo que sí, lo que tienen que saber ahora es que este punto acá es 0, y acá yo tuve un máximo. Este punto acá es 0, y acá yo tuve otro máximo. ¿Se ve? Si lo hubiéramos graficado considerando negativo, que hubiera sido hacia arriba, hubieran sido máximos o mínimos, lo que quieran llamar. Pero siempre cuando yo tengo un 0 en el diagrama de corte, en el diagrama de momento voy a tener un máximo o un mínimo. ¿Se entendió eso? Y lo que sí pueden, pero no me quiero adelantar a la clase que viene. Vamos a ver, por definición, cómo lo plantearíamos, y la clase que viene vamos a ver qué tiene que ver de relación entre el corte y el momento, más allá de esa situación específica, donde al pasar por 0 tengo un máximo y un mínimo, o un mínimo. ¿Cómo lo hacemos entonces la presentación? Esperen que se me quiero ir para atrás y me fui para adelante. Nosotros empezamos a hacer, como hicimos con el corte, en cada intervalo donde yo tengo una singularidad, como es en este caso. Entonces, hasta acá, ¿qué digo? El momento de la parte x1 entre 0 y 2, ese intervalo, que le vamos a llamar mx1, va a ser 4,6 por x menos 3 por x cuadrado sobre 2. ¿Se ve? 4,6 por x menos 3 por x cuadrado sobre 2, eso es entre 0 y 2. Si ustedes van dándole valores a x, cuando x vale 0, acá que tengo 4,6 menos 0 es 4,6, es en este punto. Perdón, 4,6 por 0 es 0, menos 3 por x, 0. Sigo, no hay momento aplicado, está bien, tengo 0. Y así hasta el punto 2. En este punto 2 es la cuenta que sacamos nosotros, es este valor, acá, que me da, creo, 3,2. Entonces, 4,6 por 2 menos 3 por 4 medios, o sea, 3 por 2 es 6. O sea que acá va a ser 4,6 por 2 es 9,2, menos 6 le da 3,2, exactamente este punto. ¿Se ve? Bueno, y en el segundo tramo vamos a seguir igual, nada más que acá se va a poner, va a empezar a actuar una fuerza concentrada por x, pero por x menos 2, las otras ya vienen, pero esta va a ser por x, bueno, es análisis matemático, ustedes ya lo saben, en este intervalo, o sea que cuando x vale
menor o igual que 2, menor o igual que 4, voy a tener ya esta carga por x menos 2. ¿Se ve? Los otros no, porque los otros siguen igual. Los otros siguen actuando. ¿Se ve? Este 5 ahora es por x menos 2. Y le vamos dando valores. Por ejemplo, cuando vale 2 acá tenemos 4,6 por 2, que es 9,2, menos 3 por 2, que es 6. Ahí llegaríamos al 3,2, más 5 por 0, bueno, 5. Sigue siendo, bueno, estoy acá, justo me da el 3,2. Y si sigo hasta el 4, vamos a ver cuánto nos da cuando llego al valor este de acá, que me debería dar 4,4, según lo que hicimos hoy, cuando lo hicimos por punto. Entonces sería 4,6 por 4, necesito compañías para que me digan el valor. 4,6 por 4. $18,4. Bueno, 18,4 menos 3 por 4 dividido 2, que son, perdón, 4 al cuadrado son 16 dividido 2, 8, 3 por 8, menos 24, más 5 por 4 menos 2, que es 12, más 10. O sea, menos 24 más 10, o sea, menos 14. ¿Cuánto te había dado? No sé quién es Catalina. Sí. 18,4. 18,4. Sí. Bueno, menos, entonces dijimos, menos 14. 18,4 menos 14, justamente 4,4. ¿Entienden la cuenta que hice, no? 3 por 8, 24, menos 24 más 10 es menos 14. Y después, bueno, la parte final, que es este último metro, ahora me interviene también esta fuerza, entonces, cuando x menor o igual que 4, menor o igual que 5, me va a intervenir estas dos completas, esta va a ser ahora 5, pero ahora va a estar entre este valor y este valor, bueno, pero sigue también por x menos 2, y esta va a ser por x menos 4. ¿Está bien? Bueno, y ahí reemplazan los valores y van viendo que cuando x vale 4, bueno, hay que hacer las cuentas, háganlas todas ustedes, pero lo que es importante es saber que cuando vale 5, si esto no da 0, está mal. Bueno, ¿quedó claro? Hay videos grabados de esto para que lo puedan ir viendo. Dejo de compartir y les paso el WhatsApp. Bueno, ¿se siguió bien la clase, chicos, hasta acá? Chicos, Sí, sí, ¿está? profe. Sí, sí. Sí, se entendió. Me alegro. Esta, digamos que de las 3 clases que tenemos que ver de sistemas de alma llena, es la más sencilla de las 3. Así que me pongo contento si interpretaron todo, porque a partir de la clase que viene ya vamos a ver otro método que es un poquito más, para mí entretenido y aclaratorio, pero a veces les cuesta. Y por último vamos a tener la última clase ya cuando vamos a ver esto en el espacio. Así que ahora les subo el WhatsApp, donde en la parte inicial está el link para que puedan ver la grabación, en la primera hoja. Y bueno, traten de hacer la práctica. Pueden resolver casi toda la práctica hasta la parte espacial. Y después, bueno, vamos a ver en la clase que viene, vamos a ver otras cosas, con otra forma de resolución. Y después en la última clase vamos a ver problemas ya espaciales y, como les decía, pórticos y problemas inversos. Pero resuelvan bien esto y después seguimos. Bueno, Listo, profe. Bueno, Perfecto. nos vemos entonces. Si no hay preguntas, cuídense y nos vemos. Nos vemos. Listo, profe. Vamos. Profe, Profe, la nos próxima. vemos. hasta luego. Hasta luego. Profe, yo le puedo hacer una consulta de un trabajo práctico, de un punto en específico, Sí, del práctico 5, de Sí. cadenas cinemáticas. sí. Que en un punto, por ejemplo, tengo una barra y hay otra apoyada en esa. A ver, Y, te dejo, ¿querés compartir pantalla? bueno, me quedó esa duda y A ver si puedo hacer que comparta pantalla. ¿No? Decime qué ejercicio es. el 12 del TP5 o el 15. En los 12 hay una situación similar.
El trabajo práctico 5, Sí, el ejercicio 12 o el último, o el 15. sí, bueno, el 12, a ver, te pongo a compartir pantalla. Espera. ¿Ahí ves? Sí, sí, ahí se ve. ¿Qué querías saber de Más eso? concreto, en el punto B, Sí, que se toman de la misma manera, o sea, ese es lo que la yo te fuerza que decía, actúan vos ahí. fíjate, ¿la misma qué? Si actúan de la misma manera, o sea, como en D o en C, las fuerzas, como en B, actúan de la misma forma. O sea, cuando yo ahí voy aislando las chapas, Sí. a eso me refiero, si actuarían de la misma manera. Solo porque tiene el agujero ese, ¿no? Porque como se va No, moviendo no, por no, está ahí, bien. No, no importa, porque ese agujero es como una reacción que vos tenés ahí, que tenés que saber qué es lo que le hace, la reacción que te produce, y acá vos tenés, por eso te decía, como es un triángulo, pues son 3 barras, vos vas a tener 2 acá y una acá y resolvés lo de afuera. Y después sí, cuando aislás vos tenés acá los 2 valores que ya calculaste, acá el que ya calculaste. Y la barra, cuando vas sacando, esta va a tener estos 2 valores más la reacción que te hace ahí esta fuerza. Acá tenés estas dos y estos 2 valores también, que van a ser iguales a estos dos y sentido opuesto. En este punto D lo mismo, más esta reacción que tenías acá opuesta y esta carga. Y en el punto E voy a tener estos dos y estos dos. ¿Se entiende? Así las aislás. por eso, pero en B es una sola reacción entonces. Sí, es una sola reacción, que es la interna de ahí, que te va a dar una dirección. Ok, Y esa reacción que vos tengas con la dirección que vos tengas ahí perpendicular, la tenés que poner en la otra parte de la misma forma. sí, O sea, sí, nada más que sí. al revés, que la podés descomponer en dos. Y en este otro, este ya es más complejo porque es un ejercicio que hay que hacer gráficos. No sé cuál es la pregunta acá. No, no, era de cómo se actuaba en el punto B también, porque ahí también Ah, sí, está la también, que chapa de tenés la una misma forma. reacción en esa dirección. Sí, sí, está bien. Sí, vos tenés que calcular que vos tenés como que esto está girando así, porque tenés ahí un rodillo, si querés, y te va a generar una reacción que te hace que es tangente ahí. O sea que esa es la dirección que tenés que calcular, pero acá vete Claro, que tenés un esquema así y otro esquema así, así que para cada una de las situaciones, no tengo acá la carpeta escaneada, pero bueno, esto es el tema que en práctica hubiera sido más lindo, pero uno va haciendo el gráfico en función de cada una de las posiciones. Y ahí en cada una de las posiciones vos tenés que ver cómo está reaccionando la estructura. ¿Me explico? sí, sí, sí. Eso sí. Bueno, nos vemos entonces el jueves en la práctica con Miguel y Seba. Listo, nos vemos. Gracias, profe. Saludos, saludos a todos, por nada. Chao, Juan. Luego. Chao, hasta luego.